14ª charla sobre Nehemías. Yo no sé de dónde sale tanta cosa para hablar. ¿Cómo hizo Nehemías? ¿Qué cosas hizo Nehemías? ¿Qué pasos dio para generar esa transformación en su vida que lo sacó de ser un esclavo y lo convirtió en gobernador de la ciudad más importante del mundo antiguo conocido? En ese momento, una ciudad en ruinas, pero meter las manos en las cosas de Dios lo puso a él por encima, lo exaltó. Y enseñanza para nosotros, porque no importa cuál sea nuestra condición, no importa lo que esté pasando, no importa los problemas por los que estemos atravesando, siempre está la posibilidad, recién lo escuchó a través de los testimonios, tanto los en forma personal, de cosas vividas, cosas en forma general o grupal, el testimonio del examen de Mirta, todo es posible si puede creer y todo lo que usted deje en manos de Dios se puede llegar a realizar. Esa transformación que tenemos de su mano, lo que sea que le pase en su vida, puede salir de ahí como hizo don Nehemías. Hasta acá, de las últimas semanas, le cuento los 3 pasos anteriores. Sí, los 3 pasos anteriores que vimos. El primero, no quemes etapas. Cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su momento. Segundo, tenemos que arreglar la puerta de las ovejas, que es lo que estábamos prácticamente haciendo hoy, restaurar nuestra relación con el Señor y la adoración. Tercero, que hablamos la semana pasada, arreglar la puerta del pescado, que significa dedicarse a rescatar a los perdidos, anunciar las buenas noticias y brindar a esa gente contención, guiar en el camino del Señor, guiar en el discipulado. Dice Nehemías capítulo 3, versículo 6, lo que nos toca en esta sesión, en esta charla de hoy. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron, levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. El tema de las cerraduras y cerrojos lo mencioné la semana pasada. En un ratito se lo voy a volver a mencionar, pero es algo que no está en todas las puertas que Nehemías se encargó de restaurar, sino solamente en algunas. Y lo que representa, por ejemplo, la puerta de las ovejas no tiene cerraduras, es que la adoración debe ser algo constante, continuo, permanente, todo el tiempo, sin límites, como lo que estábamos ministrando, lo que Nadia estuvo ministrando en esta noche. Sin embargo, algunas otras, como por ejemplo la de aquellos que son los nuevos convertidos, sí tiene que tener cerrojos, trabas, barras, lo que sea, porque hay que dar contención y protección para que de ahí no salgan, sino que puedan permanecer en la casa del Señor en relación con Dios. Pero esta puerta vieja que puede tener, bueno, el nombre invita a burlarse, ¿no? Porque el nombre puerta vieja puede significar un montón de cosas. Tal vez lo primero que uno piense es que era la puerta más vieja de todas las de la ciudad, o que estaba toda rota, o que la madera estaba polillada, qué sé yo. Esta semana tuve la oportunidad de ver un techo viejo de una casa vieja que levantaron algunas tejas para hacer un trabajo, y al levantar las tejas no estaba polillada la madera, ya ni madera había debajo de la teja. Era impresionante los agujeros que había de cómo el tiempo le había pasado. Bueno, pero sin embargo, la puerta vieja tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver un poquito más con valores y principios, tiene que ver un poquito más con algunas cosas que tal vez uno se ha ido olvidando, que fue dejando atrás. A veces en este trajín de renovación, y hablamos mucho de renovación, y hablamos mucho de transformación, y no solamente en la iglesia, sino en la vida cotidiana, siempre hay cosas nuevas, siempre vemos avances tecnológicos, siempre vemos, no sé, tuve una experiencia entre emotiva y frustrante hace 2 o 3 días atrás, porque estaban en mi casa escuchando en YouTube una canción vieja. ¿Cuál era? Un corito viejo. No sé si fue que lo buscaron, lo que cayó ahí. Alabaré, que es un corito muy viejo y que hay una producción de Marcos Witt, que él hace un popurrí de coros viejos y ahí la canta. Alabaré, 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 alabaré. Entonces las chicas en casa estaban con eso, yo lo escuchaba un poco más lejos y bueno, me engancho, yo enseguida me pongo a cantar. Entre paréntesis, empezaron a decir, parece que es vieja la canción, ¿no? No, sí, también esto no dan puntada sin hilo. Bueno, pero al margen, lo que hice fue, cuando escuché eso, me levanté, fui a un baúl de trastes viejos que tengo yo por ahí,
Empecé a encontré, saqué y encontré el cassette de Marcos Witt recordando, ¿cómo era? Recordando una vieja senda, la misma senda, no me acuerdo cómo es que decía. Entonces me fui con el cassette y se lo llevo a las chicas, se lo muestro y abro el cassette y saco el cassette y abro, vio cuando venía, ¿se acuerda cuando venía con el librito prácticamente, con la letra de todas las canciones? Entonces se lo extiendo ahí, lo pongo ahí y me dicen, ¡ay! Entonces yo no sabía si emocionarme por la antigüedad o sentirme un viejo decrépito. Porque no sabía exactamente de qué lado, en qué posición ponerme. Y sin embargo, o sea, es una antigüedad, obviamente. Es más, a partir de ese día me puse en campaña, quiero conseguir un reproductor de cassette, porque no tengo, los que tuve todos se rompieron, nada, ni siquiera un Walkman. Quiero conseguir algo para poder, o arreglar algo viejo, para poder escuchar alguno de esos viejos cassettes. Y pensando en eso que es tan viejo, no es tan viejo. Porque tiene, no sé exactamente ese, pero en el peor de los casos podrá llegar a tener 30 años, o tal vez un poco menos. O sea, la edad promedio de usted que está sentado en esta noche no es tan viejo, pero es algo que ya quedó allá en el olvido, quedó allá abandonado. Y hay algunas cosas, a pesar de ser viejas, que el hecho de que sean viejas no significa que sean malas. El hecho de que sean viejas no significa que sean inservibles. Hay cosas que, porque sean viejas, no hay que tirarlas. Hay cosas que, aunque sean viejas, hay que restaurarlas, o hay que mantenerlas, o hay que permanecer con ellas. Fíjese, al margen de recordando, de alabaré, fíjese cómo hemos cantado al Señor adorado y cómo el Señor nos ministró en esta noche con una canción que, bueno, muchos de ustedes capaz que no saben, capaz que para más de uno es la primera vez que la escuchan, pero Alaba a Dios es una canción que tiene aproximadamente 40 años. No como los 30 que le digo del cassette. Y, ¿cómo era el otro? Yo me rindo a él, ese tiene un poquito más. Ese tiene casi como 240 años. Un cachito más que el otro. Y sin embargo, con esas cosas viejas, usted se emocionó, usted se conectó, alguno por ahí lloró, pudieron adorar, levantaron las manos, un momento de intimidad, de encuentro con Él, y no porque era algo de hoy, no porque era Maverick City, no porque era Montesanto, no porque era ninguno de los que estén hoy en la movida, palabra muy antigua, del gospel o del worship, de la adoración cristiana, sino porque es algo viejo que en un momento tocó nuestras fibras. Así mismo ocurre con estas cosas. Hay cosas que no por ser viejas dejaron de tener vigencia y hay cosas que deben ser restauradas. Necesitan reencontrar nuevamente su lugar, necesitan entrar en actividad. Repito esto que le dije recién, no todo lo viejo es para descarte, no todo lo viejo es inservible, no todo lo viejo pasó de moda. Hay cosas viejas que deben ser restauradas y el cuarto paso en el cierre de esta secuencia de Nehemías es volver a las sendas antiguas. Dice Jeremías capítulo 6, verso 16, nos vamos del Neje al Jere. Jeremías 6, 16, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y sigan por él, así hallarán el descanso anhelado. La visión de nuestra iglesia, la visión se define aquello que es como, justo voy a agarrar agua cuando me lo saco, culpa mía, mala mía. La visión de una iglesia viene a ser así como en qué nos movemos, hacia dónde vamos, cómo trabajamos, una cosa así. Esta es la forma en que desarrollamos el ministerio, esta es la forma, para esto estamos en este lugar, para eso nos mandó el Señor. Y la visión de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, tiene 4 patas, 4 columnas, como si fuera una mesa. La primera es restaurar, bueno, obviamente tiene que ver con restauración, gracias. La primera es restaurar las almas.
Aquellos que hicieron escuela de crecimiento en cualquiera de sus etapas, esto ya lo ha visto. O sea, alcanzar a aquellos que no conocen al Señor o a aquellos que habiéndolo conocido se alejaron, se apartaron, para que vuelvan a tener ese encuentro con Él, pudiendo meter en el pensamiento y que tengan el entendimiento. Nadie ministró con eso también en esta noche, de que tenemos la mente de Cristo. Entonces podemos reencontrarnos con Él. Y esto de la mente de Cristo nos conecta con la segunda pata de la visión de nuestra iglesia, que es restaurar las mentes. Un cambio de visión, un cambio de enfoque de nuestra vida. Esto que durante este año hemos hablado muchísimo tiene que ver con esta segunda pata. Cambiar nuestra manera de pensar respecto de Dios, del Evangelio, de la iglesia, de la visión, de nuestra relación con Dios, de quién somos delante de Dios y qué es lo que tenemos de parte de Dios. Un cambio de mente. Echar fuera, enterrar el pensamiento de fracaso y adquirir el pensamiento de victoria y de conquista. No porque seamos humanistas, sino porque por entender que Dios nos llamó no para pasar aflicción, Dios nos llamó para ser salvos, Dios nos llamó para vivir una vida abundante y Dios nos llamó para de esa manera, siendo salvos y viviendo en forma abundante, de esa manera mostremos, anunciemos, proclamemos, se puede vivir de otra manera. Y aunque algunos acusan a esto de evangelio de la prosperidad, obviamente no es donde nos movemos y menos yo todavía. No se trata de evangelio de la prosperidad y de ir detrás del dinero, para nada. Pero yo me paro en esto. ¿Cómo hace usted para predicarle a alguien, decirle se puede vivir de otra manera, si usted anda andrajoso y en miseria? ¿Con qué cara o con qué testimonio le dice a alguien Dios cambia, Dios transforma, si usted es un pordiosero? Dios utiliza la bendición, la prosperidad, la bendición económica también como una herramienta de transformación del otro, una herramienta de proclamación, una herramienta de extensión del reino, para que se pueda ver, sí, es verdad, a pesar de todo lo que está pasando, mire la lavarropa que le regalaron a Isolina. A pesar de todo lo que está pasando, le llenaron la cocina de mercadería. A pesar de todo lo que está pasando, los precios, decía Nadia, papá. Fui a comprar algo ayer que había comprado hace 3 meses, tuve que volver a comprar lo mismo que compré hace 3 meses. Ayer, en el mismo lugar que primero fui a otro lugar, porque estaba más cerca. En ese lugar que fui a averiguar, había aumentado en 3 meses el 100%. Obviamente salí corriendo. Me fui al lugar más lejos, me fui al lugar donde lo había comprado originalmente, había aumentado el 50% del precio original y lo tuve que comprar. Y así está todo. Pero el punto es, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, a vos no te va a llegar. Aunque cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás y la llama no arderá en vos. O sea, vas a pasar por todo, pero Dios te sostiene. Dios te saca a victoria. En medio de la situación, Dios te lleva. Eso es el cambio de mente. La tercera pata de la visión de nuestro ministerio, voy a poder predicar en mí yo. La tercera pata de la visión de nuestro ministerio es restaurar los ministerios precisamente. Los dones que han sido repartidos, el llamamiento de las personas, algunos tal vez ministros en ejercicio, o sea que desarrollaban un ministerio, que estaban a cargo de un ministerio, que tenían una función en cualquier área, desde el ser ujier hasta el ser pastor, de ser predicador, ser evangelista, ser cantante, músico, qué sé yo. Cualquiera de las infinidad de funciones de las maneras con las cuales se puede servir al Señor. Y que uno, cuando la vida le pasó por encima, como dice el Salmo 66, que todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí, cuando la vida le pasa por encima y hay un montón de situaciones que pasan y tal vez se aleja del Señor y tal vez se aparte, tal vez se desvía y tal vez incluso vuelve atrás y capaz que empieza a vivir una vida de pecado, dice, chau, ya fue, perdí todo. Pero entender, con ese mismo cambio de mente de la segunda, entender que cuando usted vuelve al Señor, cuando está en el Señor, cuando es iglesia en nuestro léxico de restauración, cuando está ahí en el lugar que tiene que estar, lo que Dios te dio, nadie te lo quita. Lo que Dios te da no se pierde.
Lo que Dios te dio, nadie lo roba y Dios no te lo saca. Sino que en un momento te vas a dar cuenta que solamente perdiste tiempo porque lo que Dios te dio sigue estando ahí, esperando ser activado. Y la cuarta pata, que en definitiva a esto quería llegar, y mire todo lo que me la pasé hablando, la cuarta pata de la restauración de nuestro ministerio, de la visión de nuestro ministerio, es restaurar la iglesia. Siempre dije que me parece muy grande ese nombre, me parece una cosa prácticamente imposible sobre nuestros hombros. ¿Qué sé yo? Dios lo dio así. Y tampoco digo, no pretendo haberlo alcanzado, parafraseando a San Pablo, pero restaurar la iglesia quiere decir volver a las formas bíblicas del Nuevo Testamento, de la conducción de la iglesia, de la forma de vivir el Evangelio, de la forma de llevar por delante una vida cristiana. Porque con el correr de los siglos, los milenios, la iglesia se llenó de tradiciones, de cosas de hombres, las mismas que Jesús le decía a los judíos. Bueno, esas mismas cayeron encima de la iglesia. Infinidad de cosas que son más que de hombres que de Dios. Desde la tontera de si estás vestido así no podés entrar a la iglesia, hasta si tenés ese arito no podés ministrar, hasta, bueno, si estás en concubinato tenés que abandonar a tu pareja porque si no te vas al infierno. Hasta ese punto de aberraciones, tradiciones, errores, malas interpretaciones, cosas que deben ser atendidas por otro camino, el Señor nos manda restaurar. Bueno, eso es volver a las sendas antiguas. Eso es restaurar, arreglar, reparar la puerta vieja. Eso es volver a aquellas cosas viejas que nunca se tendrían que haber ido, que no tendrían que haber cesado. Por ejemplo, la fe, la adoración, como hablábamos hoy, la comunión, la intimidad con el Señor, el testimonio, una vida que hable por sí sola. No hay mejor herramienta de evangelismo que el testimonio silencioso. O sea que usted sin decir nada, sin que se ponga un cartel, sin que salga con un megáfono, sin que se ponga a gritar en la esquina de la plaza, sin decir nada, la gente te mire, vos tenés algo especial, vos tenés algo distinto. ¿Vos vas a una iglesia? Sí, ¿por? No sé. O que te digan, no sé, entro a tu casa y siento... Es como que me relajo. Tenga cuidado porque alguno después no se lo puede sacar encima. Entonces, de última atienda en la puerta por las dudas. Así, no sé. Y cuando vos hablás, no sé, me transmitís paz. Es más, el peor de los casos, no entiendo nada de lo que me está diciendo, pero me da paz. Eso es el testimonio silencioso. Eso tiene que ver con las sendas antiguas, con aquellas cosas que tienen que ser restauradas. Y por supuesto, lo que nunca debe faltar es el evangelismo en la manera que sea. Volver a las sendas antiguas no significa volver a los viejos hábitos. Volver a las sendas antiguas no significa volver a las viejas costumbres del Evangelio. Volver a las sendas antiguas no significa, ya que lo mencioné hace un rato, empezar a cantar solamente coritos o himnos de gloria, o ya no me acuerdo cómo eran las otras cosas que se decían, echar la batería porque es del diablo, la guitarra eléctrica que es de Satanás y la acústica que es de Belcebú, ya que estamos, qué sé yo. Y las luces de colores, no, demonio mismo está ahí arriba. Y las luces de atrás, otro demonio. Y no tiene corbata, ni moño. ¡No! Bueno, no significa eso. No significa andar con pollera, con rodete. No significa que se tenga el pelo hasta el piso y se lo haga un nudo. Y que por supuesto, acompañando, ni siquiera use desodorante. Porque los pomillos de olor no deben ser usados. ¡No! No, si le empiezo a contar historia evangélica. ¡No! Volver a las sendas antiguas significa, restaurar los valores y principios del Evangelio, adaptados al mundo de hoy, con la manera en que sea entendible, en que sea aceptable,
en la forma incluso que sea atractivo para que alguien quiera escuchar el mensaje. Estoy cansado de ver en Facebook, más que nada, porque Facebook es el de los viejos, ¿vio? Estoy cansado de ver todo tipo de publicaciones diciendo que hay que volver a las sendas antiguas y decir, por ejemplo, basta de que la música, que la danza es del demonio, que la música esta, que cantar. Déjense hinchar, hermano. ¿A quién vas a atraer simplemente con un pandero y una vieja cantando desafinado? ¿A quién vas a atraer? ¿A quién vas a atraer hablándole de pecado? ¿A quién le importa en esta época que usted le hable de pecado? Se le matan de risa. Porque piensa que es un chiste, piensa que bueno, yo no maté a nadie. ¿Qué tiene? Usted le habla de juicio venidero, la gente le dice, ay sí, mira, peor estamos con este gobierno, así que mira, peor que esto no puede haber. La gente no le interesa. Y no es para que se ponga en religioso modo 1.0 de decir, pocos pero buenos. No, sino un mensaje de una manera que sea entendible, que sea agradable, que sea aceptable, que haga que usted quiera estar, que usted quiera permanecer. Porque lo más importante para el Señor es usted y todos los usted. Lo más importante para el Señor es, como le decía de la puerta del pescado, entrar, proteger, cuidar, abrigar, guiar, discipular. Lo más importante para Dios somos cada uno de nosotros y los que se vayan a sumar. No qué ropa tenga, de qué color tenga el pelo, si tiene un tatuaje o un piercing o habla un poco raro. No significa eso, y tampoco significa que haya que reemplazar lo viejo con lo nuevo. Hace 2 semanas, cuando estaba hablando de la puerta de las ovejas precisamente, ahí hablaba de la transformación y la renovación. Le decía en ese momento que es necesario, fundamental, ser transformado para poder alcanzar la bendición. Es más, esta última semana lo dije como 10 veces eso. Si yo no soy renovado, no puedo entender la voluntad de Dios, Romanos. Si yo no soy transformado, no alcanzo a recibir la bendición. Para la transformación, lo dijimos la semana pasada también, no hay transformación sin proceso. O sea, hay infinidad de cosas en las cuales tenemos que entender que necesitamos ser renovados y ser transformados. Pero esa renovación y esa transformación no significa echar lo viejo. Cuando hablamos de transformación o de este renuevo, bueno, uno puede estar diciendo, no sé, como le digo recién, adaptarme a determinadas cosas. Sí, adaptarme sí, pero eso no significa abandonar las cosas viejas que eran principios y fundamentos del Evangelio. Cuando le hablaba de ese tipo de transformación, le decía cosas que son reales, que lo viejo rechaza a lo nuevo. Le conté el testimonio de mi jefe con el cajero automático. Entonces hay algunas cosas que no quieren los cambios. Nos resistimos a cambiar, es verdad. Pero el mismo pasaje que habla de eso, que es necesario ser transformado, el mismo pasaje nos advierte que lo viejo se tiene que mantener. Dice Lucas capítulo 5, ¿sabés que me asusté cuando dijiste Lucas 5, no? Lo anduviste ahí cerquita nomás. Lucas capítulo 5, versículo 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Por eso tiene que echar el nuevo en odre nuevo. Necesita ser renovado. Y los odres se perderán. Los viejos, si te le echa vino nuevo, se rompen, se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan, vino nuevo y odre nuevo. 39. Y ninguno, presta atención a esto, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. La Biblia se contradice. Tengo que transformarme, tengo que ser renovado, pero lo viejo es mejor. No se contradice, porque lo nuevo nos hace recibir, experimentar esa unción particular de Dios, el renuevo constante de Dios. Pero lo viejo lo afirma y lo sostiene. Lo nuevo nos hace sentir presencia, gozo, ganas de cantar, de saltar o de llorar y adorar.
Lo viejo hace que usted esté afirmado en la palabra y en la fe. Lo nuevo de Dios te hace experimentar un montón de cosas que antes eran locura o estaban consideradas negativas. Lo viejo de Dios te hace entender que es una manera de adorar a Dios. Es como si en un edificio, usted hace un edificio con todo lo moderno y sin embargo tiene que seguir haciendo las bases y los cimientos de la misma manera que se hacía antes. Y tiene que utilizar los mismos elementos, salvo que haya algo demasiado de vanguardia, para que ese edificio se sostenga y no se caiga. Una cosa es ser renovado, una cosa es ser transformado y otra cosa es dejar las cosas viejas. La renovación recibe lo nuevo de Dios, pero lo viejo lo afirma y lo sostiene. Jeremías 6:16 dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, deténganse. Hay un momento en tu vida en el que tenés que parar la pelota. Hay un momento en tu vida en que tenés que fijarte cómo estás. Hay un momento en tu vida en que tenés que hacer una evaluación, como cuando si te recomiendo que lo hagas, un chequeo anual, simplemente unos análisis, un análisis completo de sangre y orina, electrocardiograma, ¿qué más te hacen? Ya ni me acuerdo. Radiografías, ecografía. Y ahí si hay alguna situación que esté empezando a complicarse, se puede detectar o no, pero por lo menos está dando un poquito más de margen. Las cosas nuevas, las cosas que usted está adquiriendo y que tal vez estén corriendo las cosas viejas, necesitan que le preste atención. Tiene que parar en el camino, tiene que tomarse 5 minutos, tomarse un té y empezar a ver cómo le va, cómo le está yendo. Empezar a calcular y a recalcular metas. Empezar a evaluar. A ver, lo que hice hasta acá, ¿me dio resultado? Lo que pensé que iba a hacer, ¿lo pude hacer? ¿Por el camino que estoy yendo, me lleva a donde yo quiero llegar? Porque a veces uno comete el error de ir tan a las corridas, de ir tan apurado, de querer hacer a veces tantas cosas, que empieza a perder los detalles. Y decíamos hace un rato, y decía Isolina, lo dijo 3 veces, los detalles son importantes. Y los detalles son importantes. Es como cuando si usted va en la ruta, o en el tren, o en un micro, o en un auto, entonces va a alta velocidad y va así, va viendo el cielo y ve las vacas. Y los chicos de atrás ven los autos y yo en mi infancia iba memorizando las patentes, no tenía nada que hacer. Pero si usted quiere ver una flor, no la va a ver. Para eso necesita, no digo que vaya caminando 400 kilómetros, pero para eso necesita de tanto en tanto parar y mirar. Como la historia de Jacob y Esaú. Cuando Jacob se reencuentra con su hermano Esaú, que estaban peleados, y restauran su relación, Esaú, que era más poderoso que él, le dice, venite conmigo, acompáñame en el viaje. Y Jacob le dice, Génesis 13, mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños, hasta que nos encontremos en Seir, en el lugar donde ibas. Hay un momento en el que tenés que parar y mirar cómo estás. Hay un momento, le dije a alguien hace unos días atrás, es necesario que pares y midas tu nivel de relación con Dios. Es necesario que te detengas y reconfigures tu adoración. Es necesario que hagas un alto en la huella y veas cómo está tu termómetro espiritual, a ver si estás en relación, si estás adorando, si estás escuchando, si estás recibiendo y haciendo lo que Él te manda hacer, o si simplemente estás dale, porque Pablo lo decía de esta manera, no sea cosa que yo, preocupado de que ustedes lleguen, yo me dé la cabeza contra la pared. No dice esas palabras, dice, no sea cosa que yo, queriendo ser heraldo de ustedes, el guía, termine yo siendo descartado por estar enfocado solamente en ese trabajo. Hay un momento donde tenés que parar en el camino, bajarte del caballo
y revisar y volver a las sendas antiguas. Porque dice también Jeremías al final, pregunten por el buen camino y sigan por él, así hallarán el descanso anhelado. El descanso del Evangelio, el descanso de la relación con Dios, el descanso de la vida cristiana, depende de las sendas antiguas, no de la renovación. Otra vez vuelvo a lo de antes. La renovación te llena, la renovación te motiva, la renovación te hace recibir lo nuevo para hoy, la renovación te hace cambiar tus maneras para acercarte a otros. Pero lo viejo te sostiene, lo viejo te fundamenta, lo viejo te edifica. Si no pasás a tener una vida cristiana de palabra, como dijo alguien hace unos meses atrás, lo compartí, Lucas Leis, hemos dejado de ser cristianos y nos convertimos en evangélicos, siendo simplemente una cultura evangélica. Ya no tengo relación con Dios, no hablo con Dios, sino simplemente leo la Biblia, voy a la iglesia. Una cultura evangélica. Tenemos que restaurar la puerta vieja. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que restaurar el camino que nos lleva a aquellas cosas que el Señor tenía para nosotros. Nehemías 3, que me lo perdí, versículo 6, dice al final del versículo, y ya vamos a ir terminando con eso. Repito, la puerta vieja, 3:6 de Nehemías, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Se ve que a la puerta vieja le faltaban un par de tablas. No solamente que estaría apolillado, sino que ya estaría rota, podrida, reventada, partida. La imagen de la madera en la Biblia, hay 2 o 3 simbolismos muy específicos, pero hay uno muy fuerte que está en el libro de Ageo. Y la madera representa, por un lado, en ese mismo pasaje, por un lado la materia prima con la cual se hace un trabajo, y por otro lado representa nuestra humanidad, representa nuestra vida. Como el simbolismo del arca que iba a contener la presencia de Dios, que era un lugar, un cajón de madera, no tenía nada particular, un cajón de madera, pero que tenía que estar revestido de oro. Es la humanidad que tiene que estar cubierta de la divinidad. La única manera de contener la presencia de Dios dentro de la humanidad, eso es Éxodo, la única manera de contener la presencia de Dios en la humanidad es que tu humanidad esté revestida de divinidad, o sea que tengas la cobertura de Jesucristo, el manto del Señor. En el pasaje de Ageo, capítulo 1, dice, suban al monte, busquen madera y reedifiquen la casa que está derruinada derribada o arruinada. Suban al monte, traigan madera, vayan a la presencia de Dios, traigan a aquellas personas que hagan el templo de Dios y que sean iglesia. En el caso de Nehemías, cuando se encuentra en la misma situación, para restaurar y volver a las sendas antiguas, tuvieron que enmaderar. Y enmaderar significó empezar a buscar a aquellos que ya no están. Enmaderar significó volver a poner las cosas, las piezas, en el lugar que tienen que estar. Significa en tu vida personal, en tu vida particular, que vuelvas a estar en el lugar que tenías que estar. El lugar de llamamiento, el lugar del ministerio, el lugar de tu relación con Dios tal vez, el lugar de tu caminar con Él. El lugar como Bartimeo restaurado, porque Bartimeo ciego conocía algo acerca de Jesucristo, sabía que Él sanaba, pero dice que Él estaba, como diría Puerto Seguro, estaba sentado junto al camino. Hasta que escuchó que Jesús andaba por ahí. Y cuando escuchó que Jesús andaba por ahí, ella dijo, hey, Jesus, estoy acá, yo, ciego, no veo, yo. Entonces, arrojando su capa, dejó de estar junto al camino, se metió en el camino y se fue al encuentro con el Señor. Enmaderar la puerta que estaba rota significa que vuelvas a recuperar el lugar que tenés que tener, que tuviste, que tenías delante del Señor, que tomes el llamamiento, que tomes el ministerio, que saques, que busques los dones que estaban perdidos. Ni un mango tiene el pastor. Que busques, ni pelusa tiene el pantalón, miren.
que busques aquello que recibiste de parte del Señor y lo pongas nuevamente en el lugar que tiene que estar. Porque te tengo una buena mala noticia o una mala buena noticia. Los dones que Dios te dio para que les sirvas configuran tu personalidad. Por lo tanto, si lo que Dios te dio para servirle, vos lo desechás, sos literalmente un pez fuera del agua. Y un pez fuera del agua está, como siempre digo, que a Carmen le gusta que yo lo diga así, está morido. Un pez fuera del agua no sirve para nada, ni nada. Está muerto. Es tiempo que vuelvas a poner tu vida en el lugar. Dice, y levantaron sus puertas. Una vez que la arreglaron, estaban caídas. Y bueno, sí, primero porque a veces para arreglar tenés que tirar. Pero lo que sí pasa siempre es que cuando vos estás roto y ya no estás en el lugar que tenés que estar, y estás caído, como el pez fuera del agua, y estás tirado, bajón y deprimido, estás como Elías, Señor, quítame la vida, pensando que ya no tenés nada para él. Estás como Pedro, en un rincón amargado y llorando porque el Señor te abandonó y ya no sabes qué hacer con tu vida. Entonces es tiempo de levantar al otro y levantarte vos mismo, porque encima además, ¿termino? Llego a terminar. Encima además dice el Salmo 24, levanten sus cabezas o alcen sus cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Levanta tus puertas. Restaurá la relación, la comunión, la intimidad, la adoración, para que entre el Rey de Gloria. Y el último punto que dice Nehemías 3:6, levantaron las puertas y pusieron en ellas sus cerrojos, sus cerraduras y cerrojos. Contención, protección, que nada de eso se vuelva a perder. Que quede como, esto me recuerda a una oración que no sé por qué dejé de hacer. Me lo recuerdo ahora al Señor, así que allá hoy, bueno, o mañana empezaré a orar de esta manera. Una oración muy particular que era levantar un muro de contención alrededor de la vida de X persona o tal persona, para que no salga de esa contención y que esos muros de contención prevengan que nada entre en su vida, que nada que venga de tropiezo y que no pueda salir de ese lugar. Cerraduras y cerrojos para mantener tu intimidad, tu relación, para volver a las sendas antiguas y permanecer en la fe, en la adoración, en la comunión, en la intimidad, en el testimonio, en el evangelismo. Póngase en pie, por favor.